Me alegro mucho de saludarles. De nuevo con ustedes en Diálogos de Salud, de PR Salud, con el fin de conocer en profundidad algunos de los ámbitos de la medicina, muchas veces ocultos. En este caso, muy oculto en el sentimiento de muchos ciudadanos. Vamos a hablar de proctología. En realidad vamos a hablar con un cirujano. Es proctólogo por vocación, pero es especialista en aparato digestivo. Es el doctor Germán Vázquez, que es director del Centro Proctológico de Madrid. Doctor Vázquez, me alegro mucho de verle. Igualmente, doctor Bartolomé. Bueno, proctología, hay muchas cosas en el ámbito de la proctología, pero, por ejemplo, ¿usted diagnostica cánceres de colon o de recto cuando está trabajando en la consulta y por alguien que ha venido por un hemorroides? Es obligatorio siempre que un paciente acude a nuestra consulta con el síntoma principal de sangrado. Hay un dicho que dice: donde metes el dedo no metes la pata. Es obligatorio un mínimo un tacto rectal. ¿Por qué? Porque efectivamente el síntoma principal de las hemorroides es el sangrado, pero no es exclusivo. Es la patología más frecuente, pero nos podemos encontrar, y de hecho nos encontramos cada vez con más frecuencia, cánceres de recto y de colon. Bueno, sepan ustedes que el 56% de la población está afecta de hemorroides. Se conocen con distintos nombres, también se conocen como almorranas. No es un asunto menor. Especialistas como el doctor Germán Vázquez han sido muy innovadores en el tratamiento y en el seguimiento de estos pacientes. Que, por cierto, doctor Vázquez, tienen mucha fidelización los pacientes cuando alguien les resuelve el problema, ¿no? No, la verdad es que la relación es ya familiar, yo creo. Los pacientes van con mucho miedo, porque realmente es una enfermedad vergonzante y que la gente sufre en silencio. Una vez que se les arregla el problema, son la gente, yo creo, más agradecida. Sobre todo hay una patología que es la más agradecida, que son las fisuras. Las heridas en el canal del ano, que llega la gente con un sufrimiento tan grande. Una vez que les solucionas el problema, son fieles y son los que nos tienen la cadena. Nosotros vivimos de una cadena de miles de personas operadas. Bueno, hay distintos grados de hemorroides. No es lo mismo un hemorroides que, digamos, que están permanentemente fuera y que no hay manera de meterlas dentro, a unas como tenemos todos, que son internas y de vez en cuando pues tienen alguna molestia, ¿no? ¿Por qué no las clasificamos? ¿Cuántos grupos podríamos hacer de ese tipo? Sí, no, las hemorroides son 4 grados. La población tiene que saber que el grado 1 es el que tenemos toda la población en el universo. Es el precio que pagamos los humanos por estar de pies. O sea que absolutamente forma parte de la anatomía del ano, en la continencia del ano. En el grado 2 son hemorroides que durante la defecación salen fuera, automáticamente terminamos la defecación, vuelven a su sitio espontáneamente. Grado 3. En el grado 3 salen durante la defecación y aquí empieza la parafernalia de las hemorroides, que son los pacientes que una vez que han salido tienen que andar lavando, limpiando e introduciéndolas manualmente. Y en el grado 4 son cuando están permanentemente por fuera, independiente que haga algo el paciente, siempre están por fuera las 24 horas del día. Bueno, tenemos 4 grupos. Vamos a intentar ahora ver qué hacemos en el diagnóstico y sobre todo en el tratamiento. El grado 1 es alguien que acude a la consulta porque tiene miedo, ha tenido una ligera molestia, le han hablado tal, o ha tenido algún picor, algo así, y acude a la consulta. ¿Qué hace usted ahí en el grado 1? En el grado 1 generalmente acuden por el sangrado. Las molestias son mínimas, como usted bien dice, picor, malestar, pero el sangrado. En estos casos, en el grado 1, hay una técnica muy buena, muy antigua, con muy buenos resultados, que es la escleroterapia. Es secar esos plexos hemorroidales, esos cojinetes que tenemos ahí, mediante una inyección de una sustancia, generalmente el fenol, debajo de la mucosa. En la submucosa se inyecta y en 3-4 sesiones se consigue el secado de eso para que no haya riego en esa zona y disminuimos el problema, que es el sangrado. Bien, pues entramos en el grado 2. Son aquellas que salen fuera y que muchas personas con una habilidad para la que no está preparada, pero que todo el mundo intuye, se las puede poner dentro, ¿no? En algún momento ahí pueden sangrar, salen fuera. ¿Usted qué hace en esos casos? Sí, en el grado 2 ya hay más técnicas. Aparte de la escleroterapia, si es el síntoma principal del sangrado, hay otra técnica espectacular, que es la crioterapia, la destrucción de esos plexos hemorroidales mediante el frío. Es una sonda, en la punta se pone a 80 grados bajo cero, está añadido a la sonda una bala de protóxido de nitrógeno
que pone el aparato a 80 grados bajo cero y destruye los plexos hemorroidales. En 2 sesiones, separado por una semana, conseguimos destruir, porque la gente se sitúa como las manecillas de un reloj. A las 12, 3, 6 y 9, en la primera sesión siempre lo hacemos en cruz. Destruimos el plexo hemorroidal que está a las 12 y el que está enfrente de las 6. A los 8 días el que está a las 3 y a las 9. Esta técnica, tanto la escleroterapia como la crioterapia, se hacen en la misma consulta sin ningún tipo de anestesia. Sin anestesia local. Nada. Porque está siempre por encima de la línea dental. Eso es importante que la gente sepa, que todo lo que está a 2-3 centímetros del ano es lo que se denomina ya la mucosa del recto, que es insensible, esa no duele. Todo lo que trabajemos por encima de esa línea dental, que es lo que marca la piel perianal de lo que es el canal del ano, no duele en absoluto y por eso se puede trabajar. Bien, dígame, en esta ocasión, en el grado 2, usted, cuando hemos matizado que se pueden introducir dentro manualmente, usted emplea la escleroterapia y la crioterapia. Pero ¿cuándo se decide por una y cuándo se decide por otra? Todo depende de los síntomas que tenga el paciente. Si el síntoma principal es el sangrado, preferimos la escleroterapia. Pero y a veces mezclamos las dos técnicas, podemos realizar las dos técnicas porque a veces el paciente tiene sangrado, pero también nota que se prolaxan demasiado ya las hemorroides en un tamaño importante, entonces lo podemos destruir. Ese mismo plexo, la parte que sobresale, la podemos destruir mediante el frío. Bien. Bueno, vamos con el tercer grupo. El tercer grupo es un grupo muy interesante, realmente es el donde ya empieza a haber una patología en la que, bueno, que prácticamente no se puede introducir manualmente, ya se quedan siempre permanentemente fuera, hay dificultades. ¿Qué hace usted en el tercer grupo? En el grado 3 generalmente ya nos tenemos que plantear en cada paciente si es necesaria la cirugía o hay un paso intermedio, que es lo que se denomina la ligadura de los plexos hemorroidales. ¿Qué es la ligadura? Es una banda que mediante un aspirador aspiramos el trozo de hemorroide que queremos destruir y en la base de esa hemorroide le ponemos la goma. Esa goma estrangula el plexo hemorroidal, evita que ese cojinete tenga alimento, que tenga sangre y por lo tanto al tercer día, cuarto día, el plexo hemorroidal cae. Queda ahí donde hemos destruido el plexo hemorroidal, queda una herida, una úlcera, que con el tiempo va, en el paso de pocos días, va cicatrizando y desaparece la hemorroide. Ese es un paso intermedio, pero en el caso ya claro de que no sea suficiente o que incluso habíamos añadido escleroterapia, crioterapia y la ligadura y veamos que no es el resultado lo apetecible que queríamos para el paciente, tenemos que recurrir a la cirugía. Y entonces ya empezamos a hablar de cirugía, que tal vez sea el mayor favor que les podemos hacer hoy, ahora mismo a la gente que nos esté escuchando, es que tienen que empezar a quitar ese pavor, ese miedo tan grande que tienen a la cirugía, porque afortunadamente la cirugía ha ido evolucionando para bien para los pacientes y la proctología no iba a ser menos. Claro. Bueno, hemos visto cómo es la ligadura de los plexos, estamos en el grado 3, pasamos al grado 4. El grado 4 y último, bueno, ya están todas las dificultades, ya está siempre fuera, está establecida la hemorroide, es como una especie de tumoración incluso, seca, blanda o más dura, depende, pero bueno, hay ya muchos riesgos allí. ¿Qué hacemos? Siempre cirugía. Ahí hay que ser honrado con el paciente y no tenemos otra alternativa que la cirugía. Llámese cirugía tradicional, llámese cirugía con láser, que es lo que nosotros estamos realizando desde hace muchos años, cirugía con láser. Bueno, y dígame, cuando usted, en este grado de pacientes que está así, cuando se intervienen por cirugía, bueno, habrá algún tipo de recaída, puede pasar algo. ¿Qué tipo de porcentaje de éxito tiene en esta última intervención? Nosotros en la cirugía con láser, que la estamos practicando desde el año 86, la recidiva es mínima, y si le soy sincero, doctor Bartolomé Beltrán, hasta ahora no hemos tenido recidivas en los grados 3-4 que hemos hecho con cirugía con láser, hasta ahora. Pero siempre decimos al paciente, no sabemos qué va a pasar dentro de 20 años, porque no tenemos ningún paciente que lleve 40 y pico años operado por nosotros. Sí, pero si ellos tienen, prácticamente tienen ustedes 20 años de pacientes y en 20 años es mucho tiempo. Sí, sí, son 23 años de experiencia y la verdad es que nosotros estamos encantados, igual que los pacientes están encantados. Pero es por el posoperatorio, o sea, aquí la diferencia está en el posoperatorio. Los pacientes lo hacemos de una manera ambulante. El paciente llega a la clínica, lo hacemos siempre en una clínica, insisto, en una clínica con todas las medidas de seguridad. La vida no tiene precio. Esto de las operaciones en chalecitos y en casas no.
en una clínica con todas las medidas de seguridad. El paciente se le seda, ¿por qué? El ano es una zona muy sensible, entonces previamente a la anestesia local, que es como vamos a trabajar en el ano, tenemos que sedarle para que no noten los pinchazos de la anestesia local. Una vez que hemos puesto la anestesia local en los 4 cuadrantes, como hemos hablado antes, sí, lo de las 12, 3, 6 y 9, entonces ya podemos trabajar. El láser tiene la ventaja de cortar y coagular a la vez. Estamos evitando muchos puntos de sutura a los pacientes. Si evitamos puntos de sutura, estamos evitando edema. Si evitamos edema, evitamos inflamación. Y el evitar la inflamación quiere decir que estamos evitando dolor en el postoperatorio del paciente. Esas son las grandes ventajas que tiene un paciente intervenido de forma ambulatoria y con la mínima agresión sobre los tejidos. El postoperatorio es mucho mejor. Está bien. Bueno, me ha interesado mucho porque hace mucho tiempo que no lo veía y siempre es bueno recordar que justamente en ese tiempo ya hablábamos de la técnica. Tuvo en aquel momento usted cierto debate por este tipo de técnica. Ahora nadie debate este asunto. No, es como todo. Las cosas que son novedosas pues tienen siempre sus detractores, pero yo creo que hay parte de la población que es la que realmente manda. Y aquí la que manda, en este caso, eran los pacientes. Los pacientes que han vivido, por ejemplo, la técnica de una cirugía tradicional y luego vivían una cirugía con láser, eran nuestros mayores defensores. Hoy en día, ¿quién puede discutir, después de los miles y miles y miles de personas que han sido intervenidos, quién puede discutir los beneficios de láser? Claro. Bueno, hay determinadas situaciones que no son las que hemos hablado, que hemos sido muy académicos en clasificarlas para que la gente se identifique y los entienda, pero hay situaciones como, por ejemplo, alguien aparece con un prolapso. ¿Qué hace usted? Claro, es que esa es una de las complicaciones ya. Son casos muy avanzados donde la mucosa del recto, lo que está envolviendo el recto, se sale unas veces durante la defecación y otras veces permanentemente. En estos casos, siempre cirugía. Y en algunos casos de prolapsos puros de la mucosa rectal, hay una técnica que da muy buenos resultados. También discutida en su momento, hoy en día más aceptada con sus pros y sus contras, que es la técnica del hongo. Es lo que nosotros, ayer precisamente hablaba con un especialista, la primera persona que empezó a hacerlo también aquí en España, el hongo, que decimos que es un lifting del recto, lo que de las hemorroides, lo que estamos haciendo, porque realmente lo que se consigue es dentro del recto, donde empiezan los cojinetes, donde empiezan los plexos hemorroidales, destruir un anillo circular de aproximadamente unos 3 centímetros. Y ese aparato, que es una pistola que corta y a la vez grapa, está cortando y grapando, hemos conseguido quitarle, imagínense, 3 centímetros a esa altura del recto. Inmediatamente, toda la parte del ano que se salía en esos cojinetes, lo hemos conseguido subir. Claro. Entonces por eso decíamos que era el lifting, es como el estiramiento de cuando se hace la cirugía plástica, la gente de estirarse la cara y recoger hacia el cuello toda la piel, pues aquí estamos recogiendo todos esos plexos vasculares para que no salgan, no prolapsen. ¿La obesidad es más frecuente en personas que tienen estreñimiento? ¿Que sí es más frecuente en las hemorroides? Sí, Sí. Lógicamente. Es Sí. lógico pensar que una persona que durante la defecación tenga que hacer grandes esfuerzos para que salgan las heces, lógicamente están esos cojinetes vasculares que hemos dicho que forman parte de la anatomía de la salida del ano, que están en la continencia, lo estamos forzando un día y otro y conseguimos. Vamos a poner 3 círculos. Uno sería el estreñimiento. El otro círculo podría ser el sedentarismo. Lógico también. La Sí. gente que esté sin hacer ejercicio de ningún tipo, el ano es una zona que no tiene válvulas para el retorno venoso, pues al estar muchas horas sentado estamos allí acumulando la sangre en esos plexos hemorroidales. ¿La obesidad podría ser otro de los mecanismos? Sí, la obesidad puede ser un desencadenante por lo mismo, porque la gente obesa, ¿qué ejercicio realmente hace? Bien. Y podemos poner otro círculo quizás, ¿no? Sería estreñimiento, sedentarismo, obesidad. Bueno, es que es lo mismo, pero sería el ejercicio físico. No, hay otro apartado que yo La creo higiene. que es... la higiene es importante, pero yo creo que hay un apartado que es las profesiones. Las profesiones. Depende de la posición. Hay gente que tiene que estar muchas horas sentado, muchas horas de pie. Por los ejemplo, camareros. taxistas, conductores. Claro, efectivamente. Y luego están los camareros que tienen que estar muchas horas de pies.
Los pilotos en su posición de inclinación pélvica durante muchas horas favorecen los motoristas, son gente que los periodistas, que tienen algunas debilidades anatómicas también, ¿no? Porque son profesiones que están mucho tiempo sentados. No todo es fortaleza, ¿no? Sí, suelen ser, los periodistas tienen una evolución en su carrera, ¿no? Primero hacen mucha calle y luego hay algunos que no quieren, que quieren seguir investigando y hacen poco despacho. Normalmente luego hacen despacho y luego ya hacen muchísimo despacho, ¿no? Y vuelven a salir a la calle después cuando ya tienen que salir por cargos de representación. Pero es una evolución que pasa siempre por el despacho. El que no pasa por el despacho normalmente se queda en una posición muy noble en el periodismo, que es la investigación periodística o cubrir las cosas en el día a día. Pero bueno, anécdotas porque ya sabe que PR Salud está soportada por PR Noticias y en el ámbito de la comunicación lo saben todo. O sea que por eso se lo cuento con esta especie de sonrisa malvada, ¿no? que quiero indicar. Bueno, también es cierto que aparte del prolapso hay trombosis como complicación. A veces hay una trombosis en la hemorroide. Cuando una hemorroide se trombosa, ¿qué hace usted? Hay que extirpar esa trombosis, hay que eliminar la trombosis. ¿Por qué? Porque es sangre acumulada a tensión que produce mucho dolor. Entonces, inmediatamente tenemos que determinar si la trombosis es de la parte externa de la piel que está alrededor del ano o es interna. Sea interna o sea externa, tenemos que eliminar ese trombo. Es muy sencilla. Estas las cosas, tal vez de la cirugía, cuando es una trombosis pura, tal vez sean las cosas de la cirugía más espectaculares, porque se puede hacer allí mismo en la consulta. El paciente llega con el trombo, con un dolor muy importante, y con un poquito de anestesia local, muy poca cantidad de anestesia local en la piel, se hace el corte allí mismo sobre el trombo y podemos extraer todo el trombo y es un alivio automático isofacto para el paciente. Bueno, son muchas cuestiones, pero en definitiva también podríamos decir ¿qué recomendaría usted a la población general? Porque para que no forme parte de ese 56% de la población, ¿qué recomendación daría para que no caigan en este problema de la bipedestación, del hombre que se ha puesto erecto, que es las hemorroides? Yo creo que hay una serie de consejos que son claves. Primer consejo, fruta y verdura, fibra. Sí. En la dieta es imprescindible que tengamos una dieta rica en fibra, fruta y verdura. Bien. Segundo, ejercicio. Sí. Tercer consejo, agua. El agua es fundamental, es imprescindible que bebamos en cantidad suficiente el agua para reblandecer esa zona y que las heces no sean duras. Hasta ahora parece usted la presidenta de la OMS, porque todo esto, más cosas. Y luego hay una serie de cosas que el paciente tiene que saber. El abuso de laxantes. Ojo, por favor, con el abuso de laxantes. El abuso de laxantes, y dependiendo del laxante que utilice, porque hay muchos tipos de laxantes, hay unos tipos de laxantes que los llamamos nosotros irritantes o estimulantes. Por favor, huyan de esos laxantes. ¿Por qué? Porque lo único que ustedes están consiguiendo con esos laxantes es pan para hoy, hambre para mañana. En el momento en que están empezando a utilizarlos, son muy buenos para usted. Pero a medida que pasan los días, su organismo se acostumbra, se habitúa, necesita más cantidad y cada vez usted está consiguiendo que con esos laxantes el colon sea más largo, es lo que se denomina un dolicocolon, sea más ancho, un megacolon, y en definitiva ya no responde al reflejo natural que tenemos cuando las heces llegan al canal anal, ya no responden y entonces son laxantes que lo único que nos están produciendo es problemas. Y un problema añadido, que ese sí es importante que lo tengan en cuenta, que es la melanosis coli. Ese es el cambio de la coloración de la mucosa por el abuso de laxantes, que hoy en día está reconocido como una lesión preneoplásica, precancerígena. Bueno, pues nos quedamos con todo eso como recomendaciones fundamentales que nos da el doctor Germán Vázquez, director del Centro Proctológico de Madrid, uno de los grandes especialistas españoles, más de 20 años dedicado al 56% de un padecimiento que tiene la población. Muchísimas gracias en nombre de los compañeros de PR Salud y PR Noticias por haber estado aquí. No, gracias a ustedes y que sigan haciendo su labor divulgativa porque creo que la educación sanitaria es fundamental. Muy bien, pues muchas gracias y hasta pronto.